Marilú Sánchez de León, mi hija de 15 años ayer tuvo un episodio de ataque de pánico. Sentía que se moría, no podía respirar. Lo asocié a mis 15 años, donde falleció un compañero y fue tremendo para mí. Mi primer contacto con la muerte. ¿Podrá ser? Sí. Vamos a ver. Me gustaría explicar esto. Marilú Sánchez, gracias por esto. Nosotros heredamos una información a través de la epigenética. La epigenética nos permite a nosotros, a través de la metilación, que tomemos la información de lo sucedido a lo largo de la evolución y en mínimo 4 últimas generaciones familiares. Cuando estamos embarazadas, en teoría se activan las memorias de 7 generaciones. Esta memoria queda guardada no solo en las células, sino también en el óvulo, que es la información que transmitimos las mujeres. Somos muy responsables de la información que heredamos y de la información que transmitimos. Ahora, esta información queda guardada y luego, tanto yo o alguno de mis descendientes, en el escenario similar donde yo viví la experiencia o la vivió mi mamá o mis abuelos, puedo tener síntomas. Y esto es una coherencia, una sensatez de la psicogenealogía y la memoria transgeneracional, que dice que yo heredo la información psicológica del árbol, donde también están encriptadas las memorias de los aniversarios, de las situaciones aniversario, esas situaciones que no solo son las bonitas, sino también las otras traumáticas y difíciles que quedan guardadas y que en el escenario indicado se activan como ventajas para que yo pueda resolver las situaciones. Y a veces me puedo sentir muy triste y llorar mucho porque hubo alguien que en esta misma edad, en un escenario similar, no pudo hacerlo. Y a mí me toca duelear a aquel que mi familiar no pudo duelear, ¿sí? Entonces a veces aquel que no pudo ser enterrado me toca acompañar en la ceremonia, aquel que no tuvo nombre me toca nombrarlo, aquel que fue escondido en la memoria familiar, del que no se nombró, es el que la futura generación deberá ser incluido. Entonces todo aquello que se guardó, que se escondió debajo del felpudo, debajo del colchón, es que a través de la epigenética será expresado. No solo heredé cómo me veo, sino también heredo las particularidades inconscientes de mi familia. Esto explicaría la psicogenealogía y la transgeneración. Ahora, también en el aspecto biológico, yo, Marilú, le preguntaría a tu hija cuál fue la situación que se relajó, que sí tiene que ver con tu historia familiar y que manifiesta esta sensación. Porque esto nosotros le llamamos epicrisis. La epicrisis es el pico más alto de estrés, es una crisis epileptoide, es como nosotros le llamamos, pero en realidad es la forma que la biología tiene de liberar una tensión que se manifestó en un escenario al que nosotros le llamamos fase activa, que es la fase activa. En este momento estoy en fase activa. Cuando apague las cámaras yo voy a entrar en solución, en reparación, y es probable que me sienta cansada o con un poco de ruido en la cabeza, a veces dolores cervicales, pero esto es un estrés modulado o moderado. En ese caso, cuando yo tengo a una nena que tiene un síntoma muy fuerte, o una joven mujer de 15 años con un síntoma tan fuerte, que le llamaremos ataque de pánico con sensación o percepción de muerte, yo tengo que ver qué fue lo que esta nena relajó. ¿Qué pasó? Pero, ¿cuál fue la situación? Que sí puede enganchar con tus 15 años. Próximamente voy a estar dando un taller de una formación en psicogenealogía y transgeneracional en caso de que vos quieras cerrar el año con una formación que te va a permitir a vos salir a trabajar o que te va a permitir a vos sanar las memorias que heredaste y aportar un nuevo recurso a las futuras generaciones. La idea es que puedas identificar el para qué fuiste concebido, cuál es el propósito de las experiencias que vos viviste y que se te repiten en tu vida. No es lo mismo en una familia ser el más grande, ser el del medio, ser el más chico. No es lo mismo en una familia que vos nazcas después de un bebé que falleció. No es lo mismo que vos nazcas después de que un hijo se fue y no sabemos dónde está. Entonces, no es lo mismo ser la mujer o el varón en un sistema familiar porque heredamos a través de esta epigenética las percepciones, los juicios y los no dichos en cuanto también a nuestro género, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los pensamientos, en cuanto a las decisiones. También heredamos los pensamientos perversos, el pensamiento rumiante. Esto lo heredas.
ese pensamiento loco que no podés parar, que no podés aflojarlo, que no podés desarmarlo, que querés correr la atención y sigue estando ahí, en la ley biológica se le llamará fase activa de un estado de estrés. Pero en la psicogenealogía le llamaremos una experiencia que heredaste tal vez en estas 4 generaciones y lo pudiste haber heredado de los bisabuelos. Heredamos los pensamientos, las acciones perversas de los bisabuelos, que en las descendencias se va a manifestar como un pensamiento rumiante, un pensamiento agotador, un pensamiento que uno le dice esquizofrénico, pues no puedo parar con esto. Entonces, en un punto de tanta investigación, estudio y experimentación en consultorio, puedo decirte que los métodos se funden en una única mirada. La verdad es una, dicha desde diferentes miradas. Pero la psicogenealogía, que tiene mucho que ver con el lugar en tu familia, que es el orden, lo que se ha llamado constelación familiar o lo sistémico en la psicología, nosotros heredamos esta información de quién somos en nuestro grupo, nuestra identidad, y esto tiene que ver con la biología, porque somos manada, somos familia, somos relación. Entonces, las situaciones mal vividas de las generaciones anteriores serán transmitidas a las futuras generaciones con una posibilidad única, y es que traigas una nueva información y le resuelvas el quilombito al ancestro. Esto es maravilloso. Te han elegido para resolverle el quilombo al ancestro. A mí esas cosas me emocionan. Poder identificarlo te permite poner una nueva información. Entonces, si yo tengo una nena de 15 años que tuvo un ataque de pánico y la madre, despabilada, se da cuenta de que a esa edad ella tuvo una experiencia de duelo, naturalmente esto está conectado. Ahora yo le preguntaría también a la nena cuál fue la experiencia, tal vez en relación a un miedo a morir o un miedo que ver morir a alguien o el miedo de perder contacto con alguien, que cuando se relaja se manifiesta desde este lugar, con un exceso de estrés que nosotros le llamamos crisis epileptoide. Pero